Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y apuesto a que a muchos de vosotros os suena este puente y esta ciudad. En efecto, es el puente de Mostar, ubicado en Bosnia y construido por el Imperio Otomano en el siglo XVI, que fue destruido durante las guerras yugoslavas del año 1993, justo en medio de los combates entre el ejército croata y el ejército bosnio. Por cierto, que entre las tropas de pacificación destacadas por la ONU para la reconstrucción de esta ciudad estuvo el ejército español. Por eso daba por hecho que muchos de vosotros conocíais el lugar. Pero también esta histórica metrópoli tuvo su papel en la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, la batalla de Mostar de 1945. Antes que nada, hemos de remontarnos a la invasión de las potencias del Eje al Reino de Yugoslavia el 6 de abril de 1941. Durante el ataque se vivieron motines dentro del ejército yugoslavo, como el que tuvo lugar el 10 de abril en Mostar por parte de un grupo de nacionalistas croatas y bosnios adscritos a la milicia fascista de la Ustaša. Allí los croatas se hicieron con el aeropuerto de la urbe, el conocido como aeródromo de Jasenica, donde desarmaron a los guardias yugoslavos y capturaron intactas sus instalaciones, incluyendo todos sus aviones, eso sí, la mayoría destruidos en tierra, fijaos. También los ustachas se apoderaron de la propia ciudad de Mostar, que mantuvieron en su poder hasta recibir unos días más tarde de forma exultante a las tropas del ejército alemán. En esta foto podéis ver a los soldados germanos paseando por el famoso puente. Y es que la historia volvía a repetirse, pues 30 años antes, en 1908, durante la anexión del Imperio Austrohúngaro a Bosnia, ya tropas de origen germano habían cruzado este mismo puente, en esta ocasión al frente del emperador Francisco José I. Fijaos. Durante el resto de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Mostar fue utilizada como zona de tránsito por las fuerzas del Eje que acudían al frente de Bosnia, tal y como podéis ver en esta fotografía en la que aparecen soldados yugoslavos de origen étnico alemán de la división Prinz Eugen de las SS para luchar en la ofensiva de Sudjeska contra los partisanos en 1943. A mediados de 1944, la Unión Soviética irrumpió en los Balcanes y el Ejército Rojo alcanzó los límites de la frontera con Bosnia-Herzegovina. A principios del año siguiente, en 1945, el Ejército de Liberación Yugoslavo, que acababa de ser armado, organizado y equipado por los soviéticos, lanzó su ofensiva hacia el sureste de Bosnia. Mostar era uno de los principales objetivos de la operación, asignado al octavo cuerpo dálmata, que poseía 32.800 regulares y partisanos al mando del general Petar Drapsin. En el bando contrario, el Eje estaba en un muy mal momento, pues solo desplegaba en el área a 15.000 efectivos repartidos en la 9ª División de Montaña Ustacha y en el 370 Regimiento de Infantería alemán.
así como en la reserva al 369 Regimiento de Infantería Croata y al cuerpo Chetnik de Nevesinje con 600 jinetes y milicianos de origen serbio y montenegrino. Todo ello al mando del general alemán Georg Reinicke. La ofensiva de Mostar comenzó al amanecer del 6 de febrero de 1945 con un devastador bombardeo de la artillería yugoslava. El desarrollo de la batalla transcurrió del siguiente modo. El despliegue del Ejército de Liberación Yugoslavo en la jornada del 6 de febrero de 1945, antes de la batalla de Mostar, era el siguiente. Al noroeste, tras el río Neretva, estaba la 9ª División Dálmata, a su derecha la 26 División Dálmata y la 8ª Brigada de Artillería. Algo más al este, la 29 División Herzegovina y al sur la 19 División Dálmata. Contrariamente, el eje poseía en la orilla contraria a elementos de la 9ª División de Montaña Ustacha en Široki Brijeg, al 370 Regimiento de Infantería alemán en el monte Varda, al 369 Regimiento de Infantería croata en la propia Mostar, acompañado por personal de tierra de la Fuerza Aérea Croata, y cubriendo el extremo más oriental en Nevesinje al cuerpo Chetnik. El bombardeo preliminar de las piezas de la 8ª Brigada de Artillería yugoslava sobre el río Neretva fue demoledor porque gracias a la pantalla de fuego la 26 División Dálmata cruzó el cauce y desalojó a las tropas de la 9ª División de Montaña Ustacha del pueblo de Široki Brijeg, cuyos componentes se retiraron 5 kilómetros hacia atrás para reforzar el bastión del monte Varda protegido por el 370 Regimiento de Infantería alemán. Sobre las faldas y la cumbre de esta montaña se combatirían nada menos que 5 días hasta el 11, fracasando los yugoslavos a la hora de coronar el lugar gracias a la férrea determinación de los defensores germano-croatas. Ante el revés en el monte Varda, el 12 de febrero el Ejército de Liberación Yugoslavo intentó una maniobra de flanqueo por el este, lanzando a los bosnios de la 29 División Herzegovina contra el pueblo de Nevesinje, donde chocaron con las fuerzas serbias del cuerpo Chetnik, las cuales estaban tan mal posicionadas a campo abierto que fueron completamente aplastadas y tras una serie de combates puestas en fuga en dirección a Buna y Blagash. 24 horas más tarde, a las 7 del atardecer del 13 de febrero, comenzó la ofensiva masiva del 8º Cuerpo Dálmata con un avance general de las 9ª, 19 y 26 divisiones dálmatas sobre toda la línea del frente en torno a Mostar. En esta ocasión la superioridad yugoslava concentrada en el monte Varda era tal que alemanes y ustachas fueron desbordados y abandonaron la montaña para huir en dirección a Sarajevo. Menos suerte tuvieron los Chetniks al ser completamente aniquilados en Buna y Blagash, cayendo ambas localidades en manos de los yugoslavos la noche del 13 al 14. Al amanecer de aquella jornada, una parte del 369 Regimiento Croata en Mostar, así como algunas unidades alemanas que no habían podido ser evacuadas, terminaron por ser completamente embolsadas. Allí resistieron en la parte este y oeste de la ciudad hasta quedar arrinconadas en el famoso puente sobre el río Neretva, donde finalmente a las 6 de la tarde del 15 de febrero se rindieron al 8º Cuerpo Dálmata, que declaró a la metrópoli por conquistada. Concluida la campaña, el 15 de febrero el Ejército de Liberación Yugoslavo desfiló triunfal por las calles de Mostar.
Lamentablemente, los yugoslavos cometieron algunos crímenes en la urbe, como el asesinato de 7 sacerdotes franciscanos, entre ellos el jefe de la iglesia de San Pedro y San Pablo, Leo Petrović. Ya yéndonos a la cuestión de las bajas, decir que el Eje sufrió miles de muertos, la mayoría croatas, seguidos de alemanes y también medio millar de chetniks serbios. Los yugoslavos encajaron 2.451 bajas, entre 851 muertos y 1.600 heridos. Gracias a esta victoria, las tropas yugoslavas consiguieron romper el frente al sureste de Bosnia, por lo que al cabo de unas pocas semanas, en abril de 1945, liberaron la capital de Sarajevo. Respecto al autor de la gran victoria en la batalla de Mostar, el general yugoslavo Petar Drapsin, fallecería nada más terminar la Segunda Guerra Mundial aquel año 1945, según la versión oficial, porque se disparó accidentalmente con su propia pistola, aunque otros afirman que fue inducido al suicidio por haber criticado a Josip Tito, nuevo dictador de Yugoslavia. Y hasta aquí el programa de hoy, en el que una vez más nos hemos vuelto a sumergir en el frente de los Balcanes después del éxito que tuvo el vídeo de la Legión Negra de la Ustacha hace ya un tiempo. Nada más que comentar, solo decir que invitaros a suscribiros a este canal sobre cosas raras de la Segunda Guerra Mundial, darle a la campanita y sobre todo visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.